En el mundo se producen 1.300 millones de toneladas de alimentos. De esta cifra, un tercio de la producción total termina perdiéndose o desechándose. Además, cerca de 821 millones de personas padecen de hambre. América Latina es una región que a través de la historia ha presentado graves problemas sociales, entre ellos el desperdicio de alimentos. Allí se desaprovecha el 20% de los alimentos que se producen a nivel mundial. Según el Banco Mundial, Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, donde se desperdician alrededor de 9,7 millones de toneladas de comida al año, equivalentes al 34% de la producción total del país. El 50% de los alimentos que se desperdician son frutas y verduras, como tubérculos y raíces, contando también con productos cárnicos, cereales y lácteos. Además, Colombia desperdicia los alimentos que más debería consumir. En esta problemática intervienen diversos escenarios que afectan a muchos actores. Para comenzar a comprender el contexto de desperdicio de alimentos, se debe tener en cuenta lo siguiente. En una primera instancia, este fenómeno se genera ya sea por las malas prácticas agrícolas, la mala manipulación de los alimentos y el mal consumo de estos, pues en diversas ocasiones se compra mucho, pero se aprovecha poco. Ante esta problemática de desperdicio de alimentos, el Gobierno Nacional implementó la Ley 1990, por la cual crea estrategias para el mejoramiento de prácticas agrícolas, de transporte y de consumo. Pero, ¿qué ha pasado con esta ley? Aparte de esta, ¿se está implementando otra? Nos dieron respuesta en relación a la implementación de la ley. Lo que nos dicen es que en la actualidad la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentra trabajando en el diseño, formulación e implementación de la política pública, la cual se espera que esté lista para el mes de agosto. Estaremos nosotros muy pendientes en relación a la implementación de esta política pública en el planteamiento que se tenga y que no termine vulnerando los derechos de nuestros campesinos. Diferentes iniciativas de ley que hacen tránsito en el Congreso. Por nuestra parte, actualmente estamos impulsando nuestras dos iniciativas de ley, que son la 034 y 321 del año 2019, las cuales han desarrollado los diferentes debates en las comisiones respectivas, en la Comisión Quinta. Estas iniciativas tratan sobre la soberanía alimentaria con la finalidad de garantizar mejores condiciones de producción para las comunidades campesinas. De igual forma, realizar apoyos a todo el sector agrario de una forma integral para que esta forma en nuestro país tenga un enfoque que permita el autoabastecimiento y de esta forma depender en menor medida de las importaciones. De acuerdo con datos de la FAO y el estado de inseguridad alimentaria en el mundo, Colombia cuenta con 4,4 millones de personas subalimentadas, lo que corresponde al 8,8% de la población. Una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en el país no es la escasez de alimentos, pues Colombia es un país donde se puede producir alimentos durante todo un año, ya que cuenta con los recursos climáticos y naturales convenientes para esta actividad. El campesino en Colombia juega un papel muy importante y usted sabe que, como lo nombra, sin alimentos un país o una comunidad no puede vivir. Entonces, por ese lado, el gobierno debería poner un poco más de interés en el sector agrario. Lo otro también es el tema de los tratados de libre comercio, frenar un poco importaciones, mirar de dónde sí es rentable traer cultivos o productos de otros países para asegurar aquí la alimentación de Colombia. Volviendo de nuevo a la población afectada por el desperdicio de alimentos, 2,4 millones de personas se encuentran en el estado de inseguridad alimentaria, por lo que no cuentan con alimentos mínimos para un goce absoluto de este beneficio. Pero si Colombia tiene la capacidad de producir alimentos para todo un año y suplir la seguridad alimentaria de todo un país, ¿por qué hay población que padece de hambre? Para explicar este contexto hay que devolvernos al año 2012. En el gobierno de Santos, Colombia inicia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Este tratado le permite al país consumir productos extranjeros y propios de los Estados Unidos.
Para el año 2016, el país importó 4,2 millones de toneladas de alimento, que representa el 43% de las compras realizadas en el extranjero. Según los últimos datos del Censo Agropecuario realizados en el 2015, de los 111 millones de hectáreas con las que cuenta el país para la producción agrícola, solo 26 millones tienen potencial para esta actividad, pero solo se producen 7 millones de hectáreas para suplir la seguridad alimentaria de todo un país. Disminuir esa balanza, consumamos más de lo nuestro, pues obviamente hay que incentivar la producción nacional, consumir lo nuestro. Colombia compra colombiano. Entonces, que nosotros principalmente prioricemos comer lo nuestro antes que comer sushi. Entonces, nosotros comamos nuestros productos, comamos Boca Chico, Bagre, comamos nuestro pollo, así nos toca importar el maíz, pero incentivar para que se siembre el maíz, para que los pollos coman nuestro maíz y no traerlo de Estados Unidos. Entonces, tener una política de consumo nacional, cambiar ese chip y priorizar que consumamos lo nuestro. Y además, lo que nosotros debemos tener es mejorar la cadena de comercialización que nos detenemos la bebida. ¿Cómo la mejoramos? Teniendo más centros de abastecimiento, que Corabastos no sea una central inmobiliaria de alquiler de puestos de distribución de alimentos, sino que sea una central donde yo tenga la posibilidad de hacer subastas como se hace en el Walmart Market en Japón, donde yo estoy mirando, y es un tema totalmente diferente. Se hagan subastas para que la gente compre, donde no se lleven los productos, sino simplemente se negocien en papeles y no en físico. Nosotros todavía tenemos la costumbre de llevarnos el canastado de cosas, el bulto, no sé, para mostrar. Eso no es necesario porque dañamos el producto. La importación de alimentos es uno de los factores que perjudica al país en cuanto al desperdicio de alimentos, pero también afecta a la población más vulnerable tanto en la ciudad como en el campo. La importación de alimentos, la importación de insumos alimenticios, golpea fuertemente a buena parte de la población en Colombia, especialmente a los campesinos. Esto va a generar un empobrecimiento del campesinado, un empobrecimiento de aquel que vive en el campo, la migración de los campesinos jóvenes y el abandono de los campesinos de mayor edad. Y esto va a golpear fuertemente la seguridad alimentaria de esta población. Un concepto muy importante es el de seguridad alimentaria. Las naciones van buscando precisamente eso, es decir, asegurar que los alimentos sean producidos en su país. Y esta seguridad nacional, este principio fundamental, se va quebrando en Colombia como resultado de la dependencia de los alimentos importados. Si no se apoya al sector productivo, si no se apoya al campo colombiano, si no se apoya al productor colombiano que produce alimentos, vamos a depender especialmente de Estados Unidos, en parte de Europa, para asegurar nuestros alimentos. Por esa razón, la importación de alimentos golpea fuertemente a la seguridad nacional. El desperdicio de alimentos es un fenómeno que afecta a millones de personas. Parar con este fenómeno implica el compromiso de todo un país y de garantías que suplan no solamente a la población que padece de hambre, sino a los que con esfuerzo tratan de llevarnos los alimentos a la mesa.